Askyurkipan takenitaki. Askyurkipanaya tichiri. Askyurkipanaya tichiri. Askyurkipanaya yatichiri. Waliki takini qallanta ñani, ¿ya? Chaspi jallillaniwa awatiñas mayata tunkar, ¿ya? Vamos a cantar hasta aquí, ¿ya? Kakabao haylliñani. Estos son los números, ¿ya? Entonces dice, Maya paya kimsa pusi pesca colilitai. Sohta pakalgo kimsa kalko ya tunka tunka. ¿No? Una vez más, ¿no? Maya paya kimsa pusi pesca colilitai. Sohta pakalgo kimsa kalko ya tunka tunka. Ukam sasi nakirkiñani qolilitai. Aka hachanaturun haku sisiñani. Ukam sasi nakirkiñani qolilitai. Aka hachanaturun ha toqtasiñani. Ya, hasta ahí todos, ¿ya? Kuakam taqini, ya, enciendan sus micrófonos. Taqini, taqini. Maya paya kimsa. Maya kimsa pusi Maya paya kimsa Sasina kirkiñani kolilitai akakachana tuna Sasina kirkiñani akakachana tuna Waliki. Muy bien. Callantañani. La anterior clase hemos empezado con lo que son los números, ¿verdad? Entonces hemos aprendido lo que son los números. Los números, hemos dicho, nos vamos a aprender del 1 al 10, ¿ya? Entonces vamos a hacer la prueba, ¿no? Yo les voy a decir el número, ustedes me dicen en Aymara, ¿ya? Cualquiera, ¿ya? A ver, Cuyaca María Elena, 9. Kimsacalco. No, Yatunca. eso. Sí. Cuyaca Felipa, 7. Pacalco. Eso. Catacora Quispe María, 5. Pesca. Ok, muy bien. Hasta ahí ha estado bien. Ahora, María Elena Siñani, 15. Tunca pescani. Ok, muy bien. Diego Mamani, Gilata Diego, 21. Satunka Mayani. Eso, muy bien. Uyaca Graciela Guanchi Calizaya, 37. Uyaca Graciela Guaychi Calizaya, 37. No está activo. Gilata Hugo Ticona, 39. Gilata Hugo. Kimsa Yatuncani. Kimsa Tunca. Kimsa Tunca Yatuncani. Eso, muy bien. Seguimos. Gilata Raúl Estefanos, 99. La 99. Yatunka Yatuncani. Nada. Nada, Raúl. A ver, ¿qué te falta? Yatuncani. Eso, muy bien. Yatunka
Tunka Yatunkani. Eso, muy bien, Raúl, muy bien, muy bien. Aldavier Espejo, 110. Pataka Tuncani. Eso, Pataca Tuncani, muy bien. Rocío Velasco, Cuyaca Rocío, 1110. Rocío, Cuyaca Rocío, 1110. No está activa, a ver. Miriam Laura, Cuyaca Miriam Laura, 1120. Guaranca. A ver, 1120. Guaranca, Pataca, Tunca. Pa, 120. 1120. Guaranca, Pataca, Pataca, Tunca. No, Pa Tuncani, 20. Me estás diciendo 10, pero con la terminación ni hemos dicho, ¿no ven? A ver, Gilata. Johnny Condori, 2023. Gilata Johnny. Ya, Chacata. Gilata Iván Mamani, 2023. Huaranca, Patunca, Quinsani. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Ahora, para los que son números, por ejemplo, digamos 131, ¿no? Entonces siempre van a empezar en esta dirección. Primero esto, ¿ya? Primero esto, pues va a ser pataca, ¿no ve? Ujú. Pataca, ¿ya? Luego van a ser esto, segundo, ¿ya? 30, ¿no ve? Entonces digo, Kimsa, Tunca, ¿eh? Kimsa, Tung. Tunca. Ahora, finalmente va a ser esto, ¿no? Miami. Esto es Miami. Eso. Fácil, ¿no ve? Pues siempre van a leer así, ¿ya? Pues este es un ejemplo. Si fuera 1000 exactamente en esa misma dirección. Ya, entonces primero esto, luego esto, ¿ya? Se lo voy a poner así, 2 y 3, ¿no? Ahora, por ejemplo, si fuera, digamos, 29, ¿no ve? Exactamente lo mismo. Primero esto, luego esto, ¿no ve? ¿Cómo se dice 20? Apatung, 9, yatunca. Terminación ni, ¿no ve? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta en relación a los números? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Wali kitaqini. Entonces, ahora vamos a aprender preguntas, ¿no? ¿Cómo hacemos, no? Entonces, ya hemos formulado una pregunta, ¿no? Con Mara, ¿no ve? Entonces, hemos dicho, Pauka Mara Nitasa, ¿no ve? Ahora, este Mara viene de año, ¿no ve? Entonces, Mara es año. En este momento estoy preguntando, ¿cuántos años tienes, verdad? ¿Sí? Esa pregunta hemos hecho. Pero hemos dicho, si cambiamos esto, va a significar lo que pongamos aquí, ¿no? Entonces yo puedo decir, Cauca, Gila, Nitasa, ¿cuántos hermanos tienes? ¿No? Entonces va a decir, Nayaj, no sé, ¿no? Entonces, esto es lo único que vamos a cambiar para esa pregunta, ¿ya? Puedo preguntar cualquier cantidad, ¿ya? Lo que sea. Por ejemplo, yo puedo decir, Cauca Masinitasa, ¿cuántos amigos tienes? Cauca Uyuanitasa, ¿cuántos animales tienes? Cauca Utanitasa, ¿cuántas casas tienes? Cauca Piscinitasa, ¿cuántos gatos tienes? Cauca, no sé, Achilanitasa, ¿no? Pues lo que sea, puedo preguntar aquí. Y básicamente estoy preguntando cantidad. Y la respuesta va a ser, ¿no? Si yo digo Cauca, ¿no? Entonces yo digo Nayaj, ¿no ve? Y aquí digo la cantidad, ¿no? Cualquier cantidad, ¿no?
Entonces, por ejemplo, Mara Nitwa. Ahora, aquí como estoy preguntando con Mara, entonces aquí va a ser Mara, ¿no ve? Ahora, si estuviera preguntando aquí, Gila, Cauca, Gila, Nitasa, entonces yo diría, Nayaj, Pa, Gila, Nitwa. ¿Ve? La terminación se va a mantener. Lo único que va a cambiar es Mara por Mara. En función a lo que me va preguntando, voy respondiendo. Me dice, Cauca, Uta, Nitasa, ¿no? Entonces, Nayaj, Ma, Uta, Nitwa. ¿Ve? Entonces, lo que me pregunta, respondo. ¿Correcto? A ver, esto hemos hecho ya. Vamos a hacer la prueba. A ver. Guadalupe Zapana, Cuyaca, Guadalupe, Asqueroquipan, Asqueroquipan, Yatichiri. Cuyaca, Guadalupe, Cauca, Cuyacanitasa, Quinza Cuyaquitanitua. oh, Waliki, Kisincam, Cuyaca. Muy bien, Guadalupe, muy bien. Cuyaca, Karen Canasa, Cuyaca, Karen, Asqueroquipan, Asquiriquipan etichiri. Cuyaca, Cauca, Gilanitasa. Naya, Maya Gilanitwa. Ya, Waliki. Y hemos dicho también, el Ma, 1 y 2 se contraen, ¿ya? Entonces, ma, Ma ma, ¿ya? Gilanitwa. Ok. Eso, muy bien. Jocelyn Condori Bravo. Cuyaca Jocelyn. Cauca Piscinitasa. Nayaj Pa Pisiniwa. Ok, Waliki. Nayaj Pa Piscinito. Muy bien. Excelente. Ahora, esto es una conversación face to face, ¿no? O con una segunda persona, ¿no ven? Entonces, esto sería una conversación con una segunda persona. Ahora vamos a hacer con una tercera persona, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber cuántos años tiene tu papá, digamos, ¿no? Pues tu papá ya sería una tercera persona, ¿no ve? Entonces aquí voy a formular la pregunta para tercera persona, ¿no? Entonces digo, jupaj, ¿no? Siempre jupaj. Ahora esto podemos cambiar eh, por sujeto, ¿no ve? Tatamaj, hilamaj, anumaj, pisimaj, no sé, lo que sea, ¿no ve? Entonces repetimos, kauja, ¿no? Marani, sa. Ah, igual estamos eliminando el sufijo ta, nada más. ¿Lo ve? Entonces, en tercera persona no se utiliza el sufijo ta. Entonces, yo voy a decir, Jupakauka maranisa, ¿no? ¿Él cuántos años tiene? Entonces, la respuesta también en tercera persona, ¿no? Jupaj, ¿no? Jupaj, no sé. Mara, ni, wa. ¿Ve? Estoy eliminando solamente el sufijo ta. Aquí está ta completo, aquí ta con elisión. En ambos casos lo he eliminado para tercera persona. ¿No ven? Entonces, como pueden ver aquí, igual he hecho el ejercicio con Mara y aquí la respuesta con Mara, que es año. ¿No? Entonces yo digo, Jupaj Kauka Maranisa, ¿él cuántos años tiene? O ella cuántos años tiene. Yo digo, Jupaj Patunka Maraniwa, él tiene o ella tiene 20 años, ¿no ve? Ahora esto igual puedo cambiar, ¿no ve? Entonces yo puedo decir, Jupaj Kauka Hilanis, ¿no? Jupaj Kimsa Hilaniwa, ¿no ve? Exactamente lo mismo, solamente que aquí hemos quitado el sufijo ta, aquí también ta con edición, entonces en tercera persona no utilizamos. Ahora, este jupa podemos reemplazar, ¿no ve? Entonces yo puedo decir, mamamaj, tu mamá, taucamaraniza, ¿no? Mamajaj, ¿no ve? Mi. Cuando yo digo tú, la respuesta es mi, ¿no ve? Pues mamajaj, ¿no ve? Pakaltunka kimsani maraniwa, ¿no ve? Yo puedo decir, tatamaj, taucajilaniza, tu papá, ¿cuántos hermanos tiene? Tatajaj, Haneu Hilanikiti. Ah, ya. Oh, digamos que tiene. Tatajaj pa Hilaniwa. ¿Ve? Mi papá tiene 2 hermanos. ¿Listo? ¿Se ha entendido en tercera persona? ¿Sí? Isa Yatichiri. Muy bien. Walik. Ahora vamos a complementar todo esto a nuestra conversación inicial. ¿Tienen la conversación que tienen? ¿Alguien tiene? ¿Alguien quiere practicar?
Voluntario, que levante la manito el que quiera practicar ahora. Muy bien. Mijail, ¿no? Yatichiri. Ya, Walik. Askirukipan Hilata Mijail, Aski Urukipanay Yatichiri. Kamisaki, Waliki. Kuman Sutimaj Kunasa, Nayaj Sutijaj Mijail Tua. Waliki Hilata Mijail. Jupaj Kitisa, Jupaj eh, ¿cómo sería aquí? Jupaj. Muy bien, compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por conectarse a esta sesión de Zoom. y a ver, Paj Kitisa, De distancia. El día de hoy tendremos nuestra cuarta sesión sincrónica, donde abordaremos la temática del desarrollo de videos educativos. ¿Ya? Bien. Paj ¿quién es él? Tatamaj. Tatajawa. Tatajau. Waliki. Tataman Sutipaj Kunasa. Tatajan Chutipaj René. Waliki. Kumaj Kunaluririta. ¿Cómo se llama? Ocupaciones. Kumaj Kunaluriritas. Jupaj. Juma. Kumaj Kunaluriritas. Nayaj Yatekerit. Yatekerit. Kaukin Siatekta. ¿Dónde estás aprendiendo o estudiando? ¿Cómo sería Yatichi Universidad? Universidad. Hachayate Cañuta, Hachayate Cañutana. Ajá. Bien. Hachayate Cañutana Yatekta. A ver. Hacha. Yatecañ. Utana. Yatecañ. Utana. Yatekta. Yatekta. Ya. Tatamaj Kunaluririza. Tatajan. No sé. Tatajan Hakuritwa. Waliki. Jupaj Kaukins Irnaqi. Jupaj Irnaqi en YPFB. Uta YPFB sería. YPFB Ukana. ¿Ya? YPFB Ukana. Waliki. Jumaj Kaukajilanitasa. Nayaj Ma la Taza. Lanitwa. Gilanitwa. Tatamaj Kaukamaranisa. Tatajan. Tatajan. Kaukamaraniza. ¿Cuántos años tiene? Tatajan Pusitunka Pescani Maranitza. Maraniwa. Tercera persona. Maraniwa. Ok. Waliki Hilata Mijail Hikasin Hikisin Kama. Ikisin Kamay Yatichiri. Ok, muy bien, está bien. Solo práctica, ¿ya? Hasta ahí estamos todos, ¿sí? Hasta ahí tienen que escribir sus conversaciones, ¿correcto? En un momento van a hacer en grupos de 2 y van a hacer la conversación y aquí también lo van a hacer, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguno?
Yatichiri, ¿cómo se diría para decir no tengo, digamos, hermano, o hermanas? Ok, muy En- bien. ¿Ya? La negación en Aymara es hani, ¿ya? Hani significa no, ¿ya? No. Entonces, por ejemplo, para afirmar en una oración, yo digo, ¿no? Sarañani, por ejemplo, dice, vamos, ¿no? Entonces, hani. Entonces, la afirmación siempre con sufijo a. Entonces, digo, hanewa, ¿eh? Entonces, esto ya sería una afirmación de negación, ¿ya? Ahora, en función a esto, me dice, por ejemplo, paukajilanitaza, ¿no? Entonces, digamos que no tengo hermano, ¿no? Entonces, yo digo, Haniu, wa, ¿no ve? Con elisión vocálica. Haniu, digamos, hermano. Hila, nik, ti. Entonces, simplemente van a cambiar. Esto es específico, ¿ya? Hila, ¿no ve? Entonces, me dice, ¿cuántas hermanas tienes? Digamos, no tengo hermano. Haniu, kuyakara, nik, ti. Siempre va a ser esto. Lo que estoy marcando con verde es lo que va a cambiar. Esto es una respuesta específica, ¿no ve? Haneo pisinicti, haneo utanicti, haneo achilanicti, ¿no ve? ¿Me dejo entender, no ves? ¿Se entendió esto? Dice ¿Sí? Sí, sí. Lo otro sería de forma general, una negación de forma general, simplemente se dice no tengo, ¿no? Entonces, eso se dice haneo uti, ki tuti, ¿ya? Esto es no tengo, no tengo. Entonces, si me dicen, "Raucajilanitas, haneo uti, tuti", ¿no ve? Yo puedo negar así de forma general, no tengo nada más. ¿Ya? Pero si me hace preguntas así, ¿cuántos hermanos tienes? Lo ideal sería esto. Pero en algunas cosas, algunas veces manejan esto, ¿ya? Haneutitoti, no tengo, ¿lo ve? ¿Ya? Y esto sería tal vez para alguna pregunta específica. Por ejemplo, "Polk maitita", ¿no? Préstame plata, ¿no? Haneutitoti, ¿no ve? Ya coro maitam, otro día te voy a prestar, ¿no? Esto es para respuestas generales, ¿ya? Entonces, utilicen ambos, ¿no? Preferentemente esto, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Ya. Entonces, dos preguntas más vamos a complementar a esto, ¿ya? Entonces, con eso ya vamos a estar listos para su conversación, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a seguir con cantidades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hemos hecho la pregunta Taucamarana ¿no? Que es ¿cuántos años tienes? ¿Sí? Ahora vamos a hacer preguntas relacionadas con eso también, ¿no? Preguntas básicas, ¿no? Una, maran, marana, ¿no? Edición vocálica. Yurita, yurita, sa. Yurita es nacido, ¿ya? Entonces, esta pregunta dice, ¿en qué año has nacido? Me dejo entender, ¿no ve? Una marana yurita tasa, ¿en qué año has nacido? ¿No? Por ejemplo, los que son de salud, les ayuda esto, ¿no? Entonces yo digo, Waranqa, Yatunka tunka pataka, Kimsakaltunka pakalconi. ¿Qué año he dicho? ¿No? 50, 40. ¿Puede repetir, Yatichiri? Waranqa, Yatunka pataka, Kimsakaltunka pakalconi. 1737. Pucha, muy abuelo estoy. Ay, ay, 1970. disculpe. No, estás de esa época ya muerto, ¿no? Waranqa, Yatunka pataka, Kimsakaltunka pakalconi. 1983. 1977. No, 1987. eso. ¿No ven? Pues yo digo, 1987, Maran, Yuri, Tat, ¿no?
Entonces, como pueden ver, Mara, aquí está Mara, la respuesta, ¿no ve? Marana, Marana, Yurita, Yurita, Tat, ¿no ve? Aquí con edición vocálica. Y esto hemos dicho es para pregunta, pues cuando tenemos pronombre interrogativo, sí o sí va a estar presente el sufijo sa, ¿no ve? Esto es como ya es respuesta, esto ya es wa, ¿no ve? Entonces yo digo, kuna maran yurita tasa, me dicen, ¿no? ¿En qué año has nacido, no? Entonces digo, o puedo decir nayaj, ¿no ve? Waranka, yatunka pataka, 900, kimsakaltunka, 80, pakalkoni, maran yuritatwa, ¿no ve? ¿Está fácil o difícil? ¿No ven? Esta es una pregunta siempre, ¿no? Que se hace, ¿ya? Entonces, esto apréndanse. Otra segunda pregunta, ¿ya? Otra segunda pregunta tiene que ver con el año. Kuna maran tanza. Mara es año, ¿no ve? Marana en año. Marang tanza. ¿En qué año estamos, no? Entonces yo digo 2023 Pawaranka Patunka Kimsani Marang Tan Wa. ¿Ve? Aquí simplemente estoy afirmando, ¿no ve? En vez de decir Marang Tanza, Marang Tanwa. Aquí simplemente lo he aumentado el año. Imagínense que estamos ya en el año 2024, diré, ¿no? Pawaranka Patunka Pusini Marang Tanwa. Hanahaya, ¿está claro? Quise ya tichiri. Muy bien. Sí, Yetichiri, adelante. para preguntar tus cumpleaños, digamos, ¿cuándo es tu cumpleaños? Ah, ya. No hay cumpleaños como tal, pero se maneja el uru. ¿Qué es uru? ¿Día? Día. Ya. Uruma, ¿Mi día? tu día. Tu- ¿Ah? Entonces, este se maneja uruma. Por ejemplo, yo puedo decir kunar sasa, kunar sas urumaja. Aquí estoy preguntando cuándo es tu cumpleaños. ¿Está claro? ¿Ya? Sí, Kunar sas sí. urumaja. Ya, entonces esto vamos a responder cuando estemos aprendiendo días, meses. ¿Ya? Kunar sas urumaja. Urujaj, kimsakalko uru sarakata, aka la vaca paxin. ¿No? Sí puedo decir. ¿Ya? ¿Ya? Entonces eso con meses vamos a aprender, ¿ya? Pero aquí ya tienen la pregunta adelantada, ¿ya? Tercera pregunta relacionado con números. Vamos a decir lo siguiente. Voy a decir de esta forma, ¿ya? Kaukiris, celular, le estoy prestando, ¿ya? Akumaja. Esta respuesta literal sería, ¿cuál es el número de tu celular? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es el número de tu celular? Ahora, puedo decir eso, puedo preguntar de varias formas, ¿no? Para que me dé el número de celular, ¿ya? Entonces, digamos esta forma, ¿no? Entonces, yo digo, celular, hakujaj, hakujaj, ¿no ve? Entonces, yo digo, a ver, todos conocen mi número, ¿no? ¿Eh? ¿Qué estoy diciendo? O ¿cómo expreso ahora esto, no? Puede ser igual que el DNI, por ejemplo, ¿no? En castellano no decimos pues 7, 3, 2, 5, 6, 0, 1, 4. No. Castellano no decimos, por ejemplo, al menos yo digo 7, 32, 56, 0, 14, ¿no? Igualito lo van a hacer esto, ¿ya? Entonces yo puedo decir de dos números, por ejemplo, ¿no? Ahora, esto puedo decir tres números y este uno. Puedo decir Pakaltunka Kimsani, Patunka Pescani, Sohta Pataka Mayani, Pusi. ¿No ve? ¿Me dejo entender? Entonces, esto busquen la mejor comodidad. No digan Pacalco, Kimsa, Paya, Pesca, Sohta, Morocco, Maya, Pusi. No. Sino, busquen la mejor comodidad. Por ejemplo, yo puedo decir, como digo en castellano, ¿no?
Paqalco, Kimsatunka payani, pesca, Sohtawaranka, Tunka pusini. ¿Ve? Así. Entonces busquen siempre la mejor comodidad para poder responder. ¿Está claro? Hanati, No, así, chiri. este A está por demás, ¿no? ¿Ya? ¿Quedó claro? Quise yati chiri. Muy bien, Walik. Ya. Uy, nuevamente, hoy día no nos va a dar tiempo, entonces un poquito más avanzaremos. Siguiente clase ya, con seguridad practican, ¿ya? Otra pregunta, relacionado con tema de números. Ustedes van a las ferias, por ejemplo, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, en las ferias preguntamos o preguntan los precios en Aymara, ¿no? Hay una pregunta básica que tenemos que saber todos, ¿no? Y de hecho saben ya, es Kauka. ¿Qué significa Kauka? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Kaukasa, ¿no? Entonces, así se pregunta. Pues digamos que aquí estoy, ¿no? Queriendo comprar un libro, ¿no? Entonces digo Kaukasa, ¿no? Kaukasa, ¿no? Kaukasa. Pero tiene que estar aquí ya señalando, mirando algo, ¿no ve? Así me va a entender, ¿no ve? Porque si yo digo Kaukasa, me va a decir cuna, ¿no? ¿Qué? ¿No ve? Entonces tengo que estar señalando Kaukas, ¿no? Kaukas, ¿no? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces cuando estamos cerca al alcance o podemos señalar, podemos preguntar de esta forma, Kaukas. O cuando solamente una señora, digamos, está vendiendo digamos, ¿no? ¿Sí? Solamente un producto, ¿no? Entonces yo digo, Kaukas. Entonces me dice, Tunga Warankakiu, ¿no? Entonces, en ese momento, o sea, obviamente, como tiene un único producto, puedo decir, ¿ya? Entonces, eso sería una pregunta genérica para saber el precio. Pero el precio como tal se dice chani, ¿ya? Chani va a ser precio. Chanipa, ¿cómo sería? ¿Qué significaría? Su precio. Su precio. Su precio, ¿no ve? Ahora, el isti, ¿qué significa ahora? ¿Isti qué es? Sufijo interrogativo, ¿no ve? Sirve para hacer preguntas y hemos dicho que significa y, ¿no ve? Pregunta, ¿no ve? Entonces, esto se traduce como y su precio, ¿no? Chani pasti, ¿no ve? Exactamente lo mismo. Pregunta general. Entonces pueden preguntar, Kaukasa, Chani pasti, ¿no ve? O incluso pueden juntar estos dos. Yo puedo decir Chanipaj, Kaukasa. ¿Me dejo entender? Su precio, ¿cuánto es? Una pregunta. O simplemente de esta forma. O simplemente de esta forma. Tenemos 3 formas de preguntar. ¿Me dejo entender? Estos son preguntas generales. ¿Ya? Entonces me dice, ¿no? Ya he entendido. Ahorita van a ser específicas también. Entonces, digamos, me ha preguntado con esto, ¿no? Kaukasa o Chanipa, Kaukasa o Chanipasti, me ha dicho, ¿no? Digamos, de este libro. Pues yo digo, si me dice Kaukasa, pues directamente responden el número, ¿ya? Entonces, en Aymara, el boliviano, ¿no? Es Huaranca. No se van a asustar. ¿Qué significa Huaranca? ¿Qué es Huaranca? 1000. 1000. Entonces, si les dice, ¿no? Kaukasa, ¿no? O Chanipasti, ¿no? O Chanipa, Kaukasa, y les dice, Tunka Huaranca Kiu. No les está diciendo 10,000, no se van a desmayar, ¿ya? Les está diciendo 10 bolivianos. ¿Está claro? Entonces, el Huaranca utilizan como para expresar el boliviano. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Quise yati chiri. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces, Chanipa, Kaukasa o Chanipasti, ¿no? Entonces puede decir Patunka Huarancao, ¿no? Pa Huarancaquiu, ¿no? Algunos lo hacen de forma diminutivo. Huarancaquiwa, el ki es diminutivo, ¿no? Entonces le está diciendo como 2 bolivianitos nomás es, así más o menos, ¿ya? Entonces siempre van a escuchar ese diminutivo en tema de los precios. Eso sirve para convencer, ¿no?
Entonces, es apenas 2 bolivianitos, así más o menos, ¿no? O 10 bolivianitos, ¿no? Entonces, para convencer, ¿ya? ¿Se ha entendido, no ve esto? Entonces, la respuesta Sí, generalmente va a ser así, ¿no? Digamos, 15, ¿ya? Tunka pescani waran pawa, ¿ya? O esto pues les puede decir waran pa ki wa. ¿No ve? Waran pa ki, solamente aquí aumentan el ki, que es diminutivo, ¿ya? Entonces, tunka pescani waran kawa, 15 bolivianos. O tunka pescani waran ka kiwa, ¿no? Son solo 10 o 15 bolivianos, ¿ya? Ese es para saber o preguntar precios y para responder también precios, ¿ya? Ahora el otro sería ya más completo, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá pancan chanipa pasa, ¿no? Entonces, eso ya sería completo, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó claro con tema de números? ¿Alguna pregunta, duda? Profesor, disculpe, y por ejemplo, Huaranca es para boliviano, pero si quiero decir en soles. Ah, ya, esa parte no te sabría decir. Supongo que manejan soles, ¿no? Así deben decir, ¿no? No he escuchado. A ver, voy a ir a Desaguadero a hablar en Aymara, ¿ya? ¿Ya? Deben manejar el sol. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? El dólar aquí no manejan los aymaras. Entonces, todos los precios es en bolivianos, ¿ya? Walik. Y de Tichiri, los centavos, ¿cómo se diría? Ah, ya. Los centavos, por ejemplo, no sé, 50 centavos, ¿no? Igual se utiliza como números enteros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, no sé, un helado y cuesta 50 centavos, ¿no? Pesca pataca, ¿no? No, pesca tonka, ¿ve? Esto es como 50, ¿no ve? Entonces, estaba hablando de 50 centavos, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Entonces, se utiliza como si fuera número entero. ¿Está claro? His. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, consulta? ¿No? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Tichiri. Sí, adelante. Ah, no era pregunta. Bien, entonces ahí terminamos hoy día, ¿ya? Ukaru Churtukoeñan, ¿ya? Compromiso es que ustedes practiquen, ¿ya? Entonces, hasta aquí incluyan en su conversación. Entonces, siempre, todos los días que vamos avanzando, vamos haciendo preguntas al final, ¿no ven? Entonces, eso vayan incluyendo y vayan practicando, ¿ya? Recuerden, eso vamos a armar hasta el final. Tienen que tener una conversación de unos 10 minutos, ¿ya? Entonces, eso es importante y vayan practicando, ¿no? Y no solamente memorizando, sino vayan comprendiendo qué significa, ¿no? Cómo podemos ir modificando, cambiando, mejorando, ¿ya? Muy bien. Waliki Haya, Kunai Ayuthi, ¿está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Nada? Ya, Tichiri, ¿Sí? sería bien si yo digo, kuna pachans, kuna marans acapachar jutaja. ¿Qué quieres preguntar? ¿Qué año has nacido? ¿Estaría bien eso, profesor? Ah, ya, podría ser. Acapacharjuta, ya, podría ser, pero tal vez no se va a entender muy bien, ¿ya? ¿Ya? Ya, gracias, profesor. Ya, Waleki. Listo, ¿ya? Entonces terminamos ahí el día de hoy. Jailito ahora ¿ya? Estamos cantando números, ¿ya? Les voy a pasar un PDF con 8 o 9 canciones, ¿ya? Y también los voy a pasar audios, ¿ya? Entonces van a cantar cualquier canción, ¿ya? Entonces, cualquier momento les voy a hacer cantar uno por uno, ¿ya? Cualquier canción, el que se aprenda, ¿no? Mejor si se aprenden todos, ¿ya? Walik, ¿cómo estás? Acá, ya, ¿ya?
Kakama khayliñani. ¿Ya? Takeni, maya paya kimsa. Maya paya kimsa Waliki takini pachaurkama hurkurkam takini Kisi kama ya tichiri. kama para pata Kisi kama ya tichiri.